Hola, bienvenido a la serie de fertilización de Cal Poly elaborada a través del ITRC, que es el Centro de Capacitación e Investigación en Irrigación. Este es el video 5 y vamos a platicar sobre requisitos de fertilizantes de los cultivos. Mi nombre es Carlos Orozco. Todo este material es patrocinado por el Programa de Investigación y Educación en Fertilizantes, el FREP, del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Les recuerdo que hay recursos en línea gratuitos, en donde usted puede entrar a la página de internet de ITRC y descargar todo este material de gran utilidad. Ahí está también el libro de fertilización, no nada más la versión en inglés, también está la versión en español. En esta página de internet también van a encontrar algunos videos de ejercicios de laboratorio. Todo este material se ha preparado en campo y nos sirve para entender de una manera más precisa lo que se está platicando en los videos, en estos videos, pero también lo que se presenta en el libro de fertilización. Les recomiendo que entren y descarguen ese material, que estén revisando todos los videos y material que está preparado sobre estos temas. En relación a los requisitos de fertilizantes de los cultivos, quiero mencionar que el libro de fertilización, tanto la versión en inglés como en español obviamente, trata esto desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos tiene que ver con temas relacionados a los nutrientes y esto lo va a encontrar en el capítulo 9 y en el 10. Y hay temas tales como cómo se mueve en el suelo los fertilizantes. Lo hemos estado platicando, por ejemplo, el nitrógeno o las fuentes de nitrógeno son distintas fuentes de nitrógeno y se van a estar moviendo de manera diferente entre ellas, distinto además del fósforo y del potasio. No es lo mismo aplicar a nitratos que aplicar amonia, y todo ese tema lo vamos a estar revisando, o amoníaco, hay muchas aplicaciones de amoníaco. En fin, hay que comentar sobre la interacción con el suelo de los distintos fertilizantes. El otro tema que se revisa es la disponibilidad, está influenciada por el pH. ¿Cómo es que está influenciada por el pH? El pH del suelo tiene que ver en la disponibilidad de los nutrientes. Eso también se atiende en el libro de fertilización. Y el impacto en el crecimiento general de los cultivos. Tiene un impacto distinto, por eso necesitamos aplicar diferentes fertilizantes, por eso las plantas requieren distintos fertilizantes y también distintas etapas de crecimiento. Hay mucho material específico sobre estos temas, pero bueno, lo vamos a estar revisando en este video. Y el otro tema que atiende el libro de fertilización es a los temas específicamente relacionados a los cultivos. Tenemos aquí dos incisos. ¿Cuándo se necesitan los diferentes nutrientes? ¿En qué etapas, decía? ¿En qué etapas se van a ocupar cada uno de los nutrientes? ¿Y cuánto fertilizante se absorbe? Podemos aplicar una buena cantidad de fertilizante, pero no todo es absorbido por la planta. Y entonces estaremos tirando dinero y eventualmente podemos ocasionar un problema en el medio ambiente cuando aplicamos mucho nitrógeno, nitratos, y si los nitratos, al ser muy solubles, se están percolando, podemos tener problemas. En fin, estos temas es lo que vamos a estar tratando en las siguientes láminas que hemos preparado para usted. Vamos a comentar un poco sobre la absorción de nitrógeno. Bien, empecemos por revisar que la mayoría de la absorción de nitrógeno es como nitrato. Recuerden que el nitrato tiene una carga negativa. Y las razones son que el nitrato es muy móvil, ya que está en el agua del suelo y se mueve por flujo de masa hacia las raíces. Recuerden que hemos comentado que hay distintas maneras de cómo se mueven los nitratos a través de las raíces: difusión, flujo de masa y el otro, intercepción por las raíces. Y entonces, a medida que la planta está evapotranspirando, entonces hay un flujo de masa de la humedad en el suelo, del agua del suelo. Ahí vienen los nitratos y es como es absorbido. El amonio también se absorbe si aplicáramos amonio, pero en cantidades mucho más pequeñas, porque la mayor parte está en los sitios de intercambio catiónico del suelo. El amonio tiene una carga positiva y las partículas del suelo de intercambio catiónico son negativas. Entonces, al haber cargas distintas, el amonio queda
absorbido una buena parte en el suelo, de ahí que no haya mucha disponibilidad de amonio. El asunto es de que una vez que está en la planta, el nitrato, este debe convertirse en amonio para ser utilizado para la fabricación de proteínas. Y el tema es de que las plantas jóvenes pudieran no tener suficientes enzimas de nitrato reductasa para hacer el proceso de convertir de nitratos a amonio. Y si esto es así, pues sucede que haya mucha afinidad o utilización por parte de los productores de utilizar amonio en cultivos jóvenes, en hortalizas y otro tipo de cultivos. Yo lo he visto mucho en trigo. Les gusta mucho aplicar amonio en trigo porque dicen que ven resultados muy rápidos. Bueno, una de las razones es esta y también otros cultivos. Aparentemente, una absorción de nitrógeno como amonio puede ser del 15 al 40% y esto es óptimo para las plantas. La verdad es que no hay información muy precisa, pero bueno, se estiman de manera general estos números. Bien, la intención de esta lámina es comentar un poco sobre la absorción y cosecha de nitrógeno. El nitrógeno sabemos que es la principal nutriente de las plantas, pero además no todo el nitrógeno que se absorbe por las plantas se remueve durante la cosecha. En algunos casos sí, pero otros no necesariamente todos. Y bueno, en este caso vemos una foto de maíz que pudiera ensilarse. Si utilizamos esto para ensilar, pues entonces cortamos todo el cultivo y lo utilizamos, todo el forraje, toda la materia verde. Pero si fuese este maíz para grano, pues nada más estaríamos cosechando el elote y la demás materia se quedaría sin utilizar. Necesariamente tenemos que alimentar a toda la planta, tiene que producir follaje para poder tener un producto saludable, el producto deseado, y tenemos que fertilizarlo muy bien. Pero de todo este nitrógeno que se aplicó, nada más estuvimos cosechando lo que es la mazorca, en el caso de que fuera para mazorcas, y el resto queda sin utilizarse. El asunto está de que después esto lo pudiéramos incorporar o se puede incorporar al suelo y eventualmente se estaría descomponiendo y generar más nitrógeno, pero esto es muy variable, es muy complicado predecir de manera más o menos acertada cuándo estaría disponible. Sí lo podemos hacer con fertilizantes, pero no con la materia orgánica. Sin embargo, esto eventualmente sí podría estar generando nitrógeno más el que estaríamos nosotros aplicando y pudiera, ¿por qué no?, haber un tema ahí de percolación profunda y estar aplicando nosotros, mandando nitratos hacia el subsuelo y fomentando un poco ahí la contaminación y la afectación del medio ambiente. De ahí que es algo que hay que estar siempre pensando en lo que estamos aplicando, el fertilizante que está aplicando y cuánto se está removiendo. En relación a la remoción del nitrógeno en la porción de la cosecha, tenemos que el nitrógeno que aplicamos es removido de distintas maneras o queda en distintas partes del cultivo. Puede estar en la raíz, puede estar en el tronco, en las hojas, en fin, depende de si es un cultivo perenne o es un cultivo de temporada en donde hay que cosecharlo. Tenemos una información en pantalla, es una información del 2016 y estamos presentando el resumen de las concentraciones de nitrógeno en algunas partes cosechadas de árboles y vid. Eh, por ejemplo, si tomamos el primer caso, tenemos que lo que se refiere a almendras, que es un cultivo muy amplio en cobertura, en superficie, en California es altamente sembrado. Por cada tonelada de grano que se cosecha, se están removiendo 136 libras de nitrógeno. Esa es, de acuerdo a este estudio, es lo que se estaría removiendo. Tenemos casos de manzano, de peras, eh, otros cultivos. Pero hay que tomar esta información con cautela, ya que si revisamos el cuadro, tenemos que hay 31 observaciones nada más en California
En el siguiente fila tenemos el caso de la manzana, que es una observación en California y 132 observaciones en otros sitios. El caso es que de la información revisada eh, encontramos de que no son muchas observaciones las que se tienen, no es estadísticamente no está muy bien soportado todo esto, pero es una muy buena referencia. Usted, si hace el análisis en su cultivo, pudiera estar pensando en almendras pudiera ser poco más de 136 libras por toneladas de grano cosechado o menos de 136. Entonces, si quiere monitorear por temas ambientales cómo está manejando el nitrógeno y cómo lo está retirando del predio, eh, lo aconsejable es empezar a tomar muestras en su predio y mandarlos al laboratorio y saber usted cómo se está comportando, qué valor es lo que tiene y eventualmente hacer los ajustes que considere para ser más eficientes en el uso del nitrógeno. Esta sin duda es una muy buena guía y una muy buena referencia. Bien, ahora vamos a revisar lo relativo a la absorción de fósforo por las plantas. Recordemos que el fósforo es uno de los tres nutrientes principales de las plantas. Tenemos nitrógeno, fósforo y potasio. Fósforo es una P y el potasio se representa con la letra K, que bueno, pudiera ser P de potasio, ¿no? Lo comento para no confundirnos. El caso es de que el fósforo está representado con la P y es muy inmóvil en el suelo. Y la razón por la cual es muy inmóvil en el suelo es porque los fosfatos, que son cargas negativas, tiene tres cargas negativas, se combinan muy rápidamente con varios cationes y entonces forman precipitados insolubles en el suelo. Podemos ver aquí en la gráfica que está en la lámina o la barra y con la información, vemos que está graduada de 4 o tal vez 3 hasta 8 o más. Esto representa el pH y vemos que alrededor de 6.57 más o menos es el punto neutro ideal para la disponibilidad de fósforos. Si es mayor, si el suelo es alcalino, si tiene o básico, si tiene un pH arriba de 7, entonces este, habrá menor disponibilidad debido a que se va a combinar con calcio y con magnesio. El calcio tiene dos cargas positivas y al igual que el magnesio. Pero si fuese el pH menor de 6.5, 6.55, entonces se va a combinar con el fierro, con el aluminio y con el manganeso. De ahí de que lo aconsejable es tener un pH de alrededor de 7. Es un pH neutro, es lo que se aconseja y en donde puede estar más disponible para ser absorbido por los cultivos, por las raíces de las plantas. ¿Cómo aplicar fósforo? Bueno, ya sabemos que el fósforo es muy inmóvil y entonces no se lixilia fuera de las zonas de las raíces. Simplemente se va a quedar en el sitio en donde se aplicó, ahí permanece. Si aplicamos de manera superficial el fósforo, el fertilizante, la fuente de fósforo, de manera sólida, ahí se va a quedar, no se va a mover. Máxime si no hay suficiente humedad, se seca, regamos puede ser rodado o aspersión y se seca. Bueno, no va a haber mucho beneficio en ese tipo de aplicaciones. Para cultivos de campo y de hortalizas, el fósforo se puede aplicar en banda o por voleo. Eso es bastante común y esto se realiza con tractores agrícolas, con equipo agrícola. Y la aplicación previa a la siembra durante la misma es bastante económica. Toman esta etapa de producción para precisamente economizar gastos y sin perder de vista que el fósforo es importante para la emergencia de semillas y el trasplante. Si estamos hablando de hortalizas y llevamos la plántula, hay que procurar de que haya fósforo suficiente para que tenga un buen desarrollo.
En el caso en donde estamos aplicando fósforo de manera sólida, debemos buscar incorporar el fósforo al menos en la zona cercana a la raíz donde va a estar funcionando, porque como dijimos es bastante inmóvil. Comentar además que funciona mejor, se puede absorber mejor cuando hay humedad en el suelo, particularmente si está cerca de capacidad de campo, ahí es donde funciona bastante bien. Y cuando se utiliza en cultivos permanentes, en perennes, permanentes, llámese frutales, árboles, en fin, y que tienen sistema de goteo o microaspersión, bueno, pues eso es típico que a través del sistema se aplique el fósforo. Esto es fertilización y ahí hay un buen desarrollo, un buen desempeño del fósforo. Hay una penetración bastante aceptable y de esta manera las plantas lo pueden absorber a través de las raíces. En este caso hay que revisar con su técnico, revisar la misma información que se presenta en el libro de fertilización, ya que el fósforo pudiese reaccionar con sales que puedan estar presentes en el agua de riego. Entonces hay que ver qué minerales traen el agua de riego, cómo viene el agua de riego, para ver si hay, con la aplicación del fósforo y dependiendo de la fuente de fósforo que se vaya a aplicar, que no pueda haber alguna combinación de estos elementos y eventualmente tapar el riego por goteo o los microaspersores, que se tapen los emisores. Así es que hay que ver muy bien la calidad del agua y cuál va a ser la fuente de fósforo para revisar con su técnico si no puede haber algún problema al momento de que reaccionen estos elementos. El potasio es uno de los tres principales elementos nutrientes que se necesitan: nitrógeno, fósforo y potasio. Y vamos a revisar un poco sobre la absorción del potasio. Hay algo que se le llama potasio total. El potasio total en el suelo puede encontrarse en cuatro formas distintas, son las maneras como está. Una de ellas se le llama intercambiable y es el potasio que está en los sitios de intercambio catiónico del suelo. Sabemos que el potasio tiene carga positiva, el suelo tiene carga negativa y entonces llega y participa en la capacidad de intercambio catiónico del suelo. También hay potasio soluble, que es el que está presente en el agua del suelo. Puede ser por que estamos aplicando en el riego y bueno, ahí va a estar. Hay otro que es el potasio fijo, que es el que está atrapado entre las capas de arcilla y no está disponible para ser absorbido por las plantas. Pudiera ser, pero realmente es muy complicado para la planta poder tomarlo de las capas de arcilla. Y hay otro más que es el mineral que forma parte de las rocas. Y bueno, estas son las cuatro maneras o estos son lo que componen el potasio total que se encuentra en el suelo. Estas son las cuatro formas distintas. Ahora bien, el potasio fácilmente disponible es el de que está en el intercambiable, que es el primero que comentábamos, o el soluble. Esos son los que son fácilmente disponibles para la planta y más o menos corresponde al 1 o 2% del potasio total del suelo. De lo que hay en el suelo será más o menos esto, lo que estará disponible. Hay tasas pico de absorción de potasio que pueden ser de 5 a 8 libras por acre por día. Y entonces, aunque veamos que tenemos potasio en el suelo, no necesariamente va a estar disponible y habrá un déficit. Entonces hay que revisar muy bien cuáles son los tipos de potasio y qué disponibilidad habría para entonces agregar la porción adicional. Generalmente se requiere la aplicación de potasio por fertilización para poder cumplir con las tasas máximas de absorción de potasio, que es lo que estamos revisando de las tasas pico. Y como objetivo aproximado, se dice que el potasio debería ocupar aproximadamente el 5% de los sitios de intercambio catiónico del suelo. Si vemos que traemos más o menos el 5%, andamos bien. Si está muy por debajo de eso, bueno, pues habría que revisar qué hacer para que pudiéramos estar en ese porcentaje.
Ya hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los principales nutrientes. Ahora vamos a comentar un poco sobre los nutrientes secundarios y los micronutrientes. La disponibilidad de todos estos nutrientes, excepto del cloruro, depende en gran medida del pH del suelo y también de la humedad del suelo. Y quiero que revisemos juntos la gráfica que está aquí en pantalla. Podemos ver el número mágico de 7, que hemos hablado de que lo aconsejable es tener pH del suelo de 7. Y la razón es la gráfica que tenemos en la pantalla. El cloruro es muy estable a valores de 7, no le pasa nada, no está ni más ni menos disponible. Pero, por ejemplo, si vemos el caso de la extrema, de la parte superior izquierda, derecha, perdón, tenemos el calcio, el magnesio, el boro, en donde son altamente disponibles y esto pudiera ser tóxico o es tóxico. Pudiera ser tóxico para las plantas, son potencialmente tóxicos. Y si vemos en el caso del fierro, zinc, cobre, por ejemplo, pues ahí habría deficiencias, también es un problema. Pero si nos movemos con el fierro y el zinc a un suelo muy ácido, pues esto pudiera ser o es potencialmente tóxicos o son potencialmente tóxicos. Y lo contrario pasa con el calcio. De toda suerte que en la intersección en donde convergen todos estos nutrientes es en un pH de 7. De ahí que la sugerencia, la recomendación es de siempre tratar de estar en pH de 7. Si andamos muy arriba de 7, tenemos problemas. Hay que revisar y no hay que perder de vista el pH del suelo y que haya buena humedad para que los nutrientes siempre estén disponibles. En relación al calcio, podemos ver que es especialmente importante para construir paredes celulares fuertes, también para las raíces sanas en los cultivos. La insuficiencia de calcio en tomates y pimientos se evidencia por la podredumbre apical, así se le llama, y son las fotos que tenemos aquí. La superior es de tomate y la inferior es un pimiento. Y esto es debido evidentemente por deficiencias de calcio. Podemos revisar en el libro de fertirrigación distintas fuentes de calcio que se pueden aplicar en los cultivos y puede responder inclusive a las aplicaciones de yeso. El yeso, que es sulfato de calcio, se utiliza para remediación de los suelos cuando tenemos que hacer alguna aplicación en el suelo con yeso. Tiene un efecto en los cultivos, así es de que esto es muy importante y son detalles que no podemos dejar de pasar porque después de hacer un gran esfuerzo para la siembra y llevar a cosecha el cultivo, podemos tener este tipo de detalles, de incidentes debido a la falta de un microelemento que aunque se aplica en menos cantidades, también son bastante importantes en los distintos procesos, tanto de los frutos como de la planta en sí mismo. Ya hemos comentado que el calcio también se utiliza como un mejorador de suelos y tiene que ver con la estructura del suelo. Los suelos que tienen un alto porcentaje de calcio en los sitios de intercambio catiónico tienden a tener una buena estructura. Y bueno, hay todo un tema muy interesante sobre esto que se va a discutir más adelante en una presentación. Pero bien, a menudo los suelos que tienen un alto porcentaje de cal libre, que viene siendo carbonato de calcio, pero esa cal se encuentra como un precipitado químico y esto es debido a que si los suelos son básicos, no son ácidos, entonces no se puede disolver o separar el calcio del carbonato. Y entonces el calcio no está disponible para los sitios de intercambio y las raíces de las plantas. Lo que se hace es se aplica azufre y ácido al suelo para disolver la cal libre y poder tener nosotros calcio disponible. Esto se puede hacer una prueba muy sencilla en campo. Se toma un trozo de suelo, se le aplica un poco de ácido y vamos a ver que va a empezar a haber una reacción en el suelo. Y entonces esto nos va a decir que tenemos ahí una cantidad de carbonato de calcio
De ahí que no esté disponible para el cultivo el calcio. Hay que hacer ahí algunas aplicaciones. El calcio debe dominar la capacidad de intercambio catiónico. Sabemos que las posiciones disponibles en el suelo van a estar ocupadas por algo y puede ser potasio, amonio, sodio, calcio, lo que fuese. Entonces, como un objetivo primordial, lo que se busca es que alrededor del 65% de esos sitios de intercambio catiónico deben estar ocupados por calcio para poder tener un buen balance. Y esto ayuda en dos sentidos. Tiene una buena estructura del suelo, le ayuda a la estructura del suelo, así como a la nutrición de los cultivos de las plantas. Hay que buscar que ese 65% de capacidad de intercambio catiónico que está expresado en miliequivalentes por litro sea de calcio preferentemente. El magnesio es un catión y es un elemento secundario que es utilizado por las plantas, al igual que el calcio y que otros más que hemos comentado. El exceso de magnesio en los sitios de intercambio catiónico del suelo puede interferir con la absorción de calcio y de potasio, que también son cationes, y también puede causar problemas de infiltración del agua. Entonces, si estamos regando con goteo, microaspersión o en surcos, puede haber ese tipo de problemas. Realmente, esto es inusual en California. Sin embargo, se ha detectado algún par de casos en la costa central del estado con esas características. Y aquí el tema es remediarlo aplicando alguna fuente de líquida, si se pudiera, de calcio para desplazar al magnesio. Ya hemos comentado que como regla general se busca que el 65% de la capacidad de intercambio catiónico expresada en miliequivalentes por litro esté ocupada por, o sea, de calcio. Esta es una de las razones. Cuando el calcio es muy pobre, muy bajo, pero hay mucho magnesio, tocando el tema del magnesio que nos ocupa, pues entonces se dan este tipo de condiciones que estamos comentando. Reitero, en California esto es realmente inusual, pero si se presentase, habría que trabajar para solucionar esta presencia de magnesio. Se requiere tener una absorción equilibrada de cationes y aniones por las raíces. Acabamos de ver en la lámina anterior que el exceso de magnesio puede ocasionar deficiencias de calcio o de potasio. En la tabla 10.1 del libro de fertilización, ahí van a encontrar la información. Y lo que se trata de explicar en esta lámina es que la captación de un nutriente puede afectar o disminuye la posibilidad de captar otro nutriente. Esto hay que verlo como un sistema completo. Si vamos a aplicar un fertilizante nitrógeno, por ejemplo, necesitamos revisar cuál es la fuente de nitrógeno y qué efecto pudiera tener algún otro fertilizante, algún otro nutriente. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la tabla, podemos ver que en la parte central de la tabla, como ejemplo, si aplicamos magnesio, esto va a disminuir la absorción de calcio y de potasio. Ya hablábamos un poco sobre el magnesio y las razones por las cuales esto sucede y las consecuencias, ¿no? Si nos excedimos en magnesio. Y también se comentaba un poco cuál es el equilibrio que buscamos con el calcio. De toda suerte que cuando estemos aplicando nutrientes tenemos que revisar el sistema en total porque hay nada más ciertas posiciones disponibles y tiene que haber un equilibrio en lo que en lo que estamos aplicando para que las raíces tomen el nutriente que requieren, pero sin causar un desbalance en otro nutriente y entonces que podamos tener deficiencias. Y esto sucede en campo. He visto en campo que se aplican fertilizantes y después no sabemos por qué hay deficiencia de tal o cual fertilizante. Bueno, simplemente que hubo algún problema en la relación de cationes y aniones y bueno, pues nos trajo un desbalance nutricional en la planta con consecuencias al final de la cosecha.
Continuando con el tema relativo a la absorción equilibrada de cationes y aniones por las plantas, por las raíces. Las cargas, recordemos que las cargas totales de cationes que se absorben a través de las raíces son iguales a las cargas totales de aniones. Hay un equilibrio, cationes y aniones, lo hemos estado comentando. Por ejemplo, si un catión de potasio entra por una raíz o entra en la raíz, ese es un lugar menos para otros cationes como el amonio o el calcio. Eh, de ahí que debemos de tener cuidado con lo que estamos aplicando y no excedernos en un nutriente porque va a quitarle una posición a algún otro nutriente. Hay que revisarlo bien. Y solo para cultura general y tenerlo por ahí en mente, diremos que las raíces exudan iones de hidrógeno cuando absorben cationes y exudan bicarbonatos cuando absorben aniones. Entonces, cada vez que tenemos un anión y un cation, cuando están absorbiendo, bueno, ahí están exudando hidrógenos o bicarbonatos. Esto solo para tenerlo por ahí en mente. Sobre micronutrientes, lo que podemos decir es de que estos incluyen cloruro, boro, molibdeno, cobre, hierro, manganeso y zinc. Y el cloruro no es lo mismo que cloro. El cloro tiene cloruro y otras cosas más. Y el cloro es tóxico, es bastante tóxico para los cultivos. Entonces, estos micronutrientes son esenciales para el crecimiento de las plantas, aunque en cantidades muy pequeñas. No ocupan mucho y son muy sensibles precisamente a las deficiencias de los micronutrientes. Hay que buscar tenerlos balanceados. Una opción para aplicarlos es que se pueden rociar sobre el follaje de los cultivos. Esto es muy común, meter un equipo y aplicarlo cuando el follaje y cuando el cultivo te lo permite. Y si no se puede hacer en fertirrigación, la ventaja en el sistema de riego por aspersión o goteo, riego presurizado. A eso me refiero con fertirrigación. La ventaja de hacerlo cuando lo estamos rociando, cuando lo estamos aplicando en el follaje, es de que va directamente a la planta, al follaje, y nos evitamos pasar por el tema de la transformación de la- del micronutriente o del nutriente que estemos aplicando en el suelo. Habíamos visto una gráfica en donde revisamos qué pasa cuando el pH es alto, cuando el pH es bajo y qué es lo que sucede. Bueno, nos quitamos de ese problema y va directamente al follaje. Esto es algo muy común que se utiliza en campo. Y por último, sobre el tema de micronutrientes, bueno, podemos revisar el capítulo 10 que contiene información más detallada y hay muchas referencias pertinentes sobre los micronutrientes. Cuando nos pasamos de la cantidad de micronutrientes podemos afectar a la planta, pero también cuando es deficiente puede haber problemas. Una manera sencilla y muy precisa de tener el dato de cómo andamos con micronutrientes es hacer análisis foliares, tomar una muestra de follaje, llevarlo al laboratorio y nos van a dar con precisión un buen resultado. Les aconsejo consultar cómo hacer este tipo de muestreos para tener el mejor resultado posible.
Vamos a comentar sobre algunas guías generales que se sugiere debemos seguir para tener éxito en campo. Y esto es como un negocio. En el negocio revisamos cuántos fueron los egresos, qué tanto dinero estuvimos gastando en la temporada, cuánto ingreso tuvimos, cuánto ganamos y ver cuánto nos quedó de utilidad o cuál fue la rentabilidad de la inversión. Es lo mismo en campo. Necesitamos tener registros de lo que estamos haciendo. Y si vemos el punto número 3, nos daremos cuenta que se necesitan los registros para planificar el próximo año. Con los registros que tenga este año, voy a planificarlo el siguiente año. Y sucede que de repente cuando ya estamos metidos en el ciclo, se empiezan a venir todo muy rápido y tenemos que tomar decisiones rápidas. Y para ello hay que apoyarse con información que se haya generado en el ciclo anterior. De ahí que hay algunas sugerencias. El punto número 1, mantener buenos registros accesibles, que estén a la mano y que estén bien organizados por lote y por cultivo, si es que tenemos varios lotes y varios cultivos, que incluyan algunos datos primordiales: las fechas, las cantidades y el tipo de fertilizante aplicado. Necesitamos saber cuándo se aplicaron los fertilizantes, qué fertilizantes usamos y qué cantidades utilizamos. Por supuesto, las fechas de siembra del cultivo, la fecha del primer riego de planta del cultivo, y toda la información respecto también del riego. Qué gasto tuvimos para saber qué volumen estuvimos manejando. Necesitamos hacer muestreos de suelo previo a la siembra, fechas y resultados de los análisis de suelos que se sugieren, se realizan para conocer la fertilidad del suelo y con eso poder hacer un programa de fertilización, que es algo de lo que hemos estado comentando. Así como hacemos análisis de fertilidad de suelos, también se aconseja hacer análisis de fertilidad de las plantas. Hay que tomar esa información para poder tomar algunas decisiones. El punto número D a mí me parece muy importante sobre el rendimiento. Es común que hablemos de rendimientos promedio y no siempre es lo más aconsejable. Podemos decir, bueno, en este lote el cultivo tal tuvo un rendimiento promedio de 3 toneladas o 3 pues sí, toneladas, 3.000 libras por acre. Pero bueno, eso no necesariamente sea bueno, porque si en alguna parte tuve 5.000 libras y en otra 1.000 libras, entonces me da un promedio de 3.000. Pero yo quisiera tener la seguridad de que todas fueran en el punto más alto. Habría que revisar qué hicimos bien en donde tuvimos el mejor rendimiento, para en la zona donde hubo un bajo rendimiento llevarlo al rendimiento alto. Entonces no siempre es aconsejable irnos por rendimientos promedio. Hay que revisar en las zonas de bajo rendimiento qué hacer para llevarlos a un rendimiento más alto. Y tomar nota, por supuesto, de algunos eventos inusuales que se han presentado en la temporada, fechas, qué fue lo que sucedió y cómo se resolvió. En el punto número 2 se aconseja usar análisis de planta de algún tipo durante el cultivo para ver su estado nutricional. Y esto puede ser de la savia de la planta, del peciolo, que es la parte que está entre la hoja y la rama, ese es el peciolo, y también de la hoja misma. Son tres análisis muy utilizados y bueno, hay que eh, pedir información de cómo leerlos, porque la información, los resultados no necesariamente se leen igual. Y todo esto, reitero, con la finalidad de tener algunos buenos registros y que nos puedan servir para la toma de decisiones del siguiente ciclo y tener los mejores resultados posibles, y que sea rendimientos altos rendimientos con buena calidad. Quiero recordarles que las regulaciones de California sobre nitrógeno fomentan igualar las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados con el nitrógeno removido por el cultivo cosechado. La cantidad removida variará dependiendo del cultivo, el rendimiento y muchos otros factores. Y lo hemos comentado en múltiples ocasiones: el nitrógeno que no es absorbido por las plantas, bueno, eventualmente puede
irse a una percolación profunda y entonces contaminar los acuíferos. De ahí de que todo este material que estamos trabajando va enfocado precisamente a hacer un buen manejo del fertilizante, particularmente el nitrógeno. Debido a que el nitrógeno removido durante la cosecha es tan variable, bueno, es bueno comenzar analizando el nitrógeno en el material cosechado de lotes individuales, y eso hay que ir haciéndolo en cada uno de los lotes. Lo que hemos estado revisando en algunas de las láminas, bueno, pues es información que nos puede servir como referencia. Por ejemplo, un agricultor en particular puede remover más nitrógeno que el promedio y debería poder documentarlo. Esto sería muy aconsejable que pudiésemos llevar a nuestros propios registros de cuánto nitrógeno estamos removiendo en la cosecha de nuestros cultivos. Continuando con las guías generales, en el punto número 6 comentamos que la absorción de nitrógeno por parte de la planta es mayor que la remoción de nitrógeno vegetal en un predio. Como material cosechado ya comentamos que una parte de nitrógeno se va en lo cosechado, pero hay otra parte que se queda en la planta, en las raíces, en fin. En el punto número 7, por lo tanto, los agricultores deben equilibrar el momento y las necesidades de absorción de nitrógeno, revisar el mejor momento en donde lo vaya a absorber la planta el nitrógeno mismo y entonces trabajar con esa parte. La remoción de nitrógeno con el material cosechado, el nitrógeno almacenado remanente en el suelo y las tasas de degradación de material vegetal en el suelo para liberar nitrógeno. Son temas que lo deseable es de que se trabaje en esto. No es simple y requiere buenos registros históricos y además después de esto buscar las tendencias. Continuando con las guías generales, tenemos el punto 8 que se refiere a las aplicaciones de nitrógeno y las reglas que se deben de seguir. 3 puntos tenemos. Las aplicaciones múltiples, frecuentes y pequeñas de nitrógeno, según sea necesario para cada etapa de crecimiento del cultivo, son recomendadas para la fertirrigación. Anteriormente era costumbre aplicar todo el fertilizante nitrogenado al inicio de la siembra del cultivo. Y particularmente si estamos hablando de maíz, por ejemplo, ¿no? En donde después iba a ser complicado entrar a hacer más aplicaciones, no se puede entrar con tractor. El tema con esto es de que si se estaba regando con surco y teníamos un riego ineficiente, bueno, pues evidentemente la fertilización iba a ser ineficiente y era frecuente que se sobrefertilizara para cubrir un poquito estas deficiencias. Y bueno, eso traía una serie de consecuencias con eventualmente contaminar los mantos acuíferos o aportar algo de nitratos al manto acuífero. En fin, es una recomendación que se hace, una guía general que se hace para ir aplicando el fertilizante de acuerdo a la etapa de crecimiento. No todas las etapas de crecimiento del cultivo necesitan la misma cantidad de fertilizante. Hay que revisar bien esta información. Punto B, cada cultivo es diferente en términos de cuándo se absorbe el nitrógeno. Se deben hacer coincidir las aplicaciones con las tasas de absorción específicas del cultivo. Hay que conocer bien el cultivo que estamos manejando y en qué tasas de absorción se presentan, se tienen para hacer coincidir las aplicaciones. El punto C, el nitrógeno total aplicado en una temporada debe ser aproximadamente lo siguiente. El nitrógeno se estima será removido con el material cosechado, el que se estima, perdón, que será removido, el nitrógeno suministrado en el agua de riego y también el nitrógeno suministrado por el suelo a partir de reservas. Sabemos de que si hay materia orgánica, pues es difícil saber cuál es la tasa de aportación o qué tanto va a estar aportando de nitrógeno la materia orgánica que pudiese haber presente. Pero bueno, habrá que hacer el mejor esfuerzo. Y todo esto se aconseja multiplicarlo por 1.25 para tener en cuenta cualquier ineficiencia. De manera general, bueno, esto podría ser una buena manera de estimar el nitrógeno aplicado siguiendo estas reglas.
Estas serían las 8 guías generales aconsejadas, recomendadas para la aplicación del nitrógeno. Aquí tenemos unas notas especiales para goteo y microaspersión. Con el riego por goteo y microaspersión hay una tremenda falta de uniformidad debido a la gran variabilidad espacial que se tiene. En lo que se refiere a los análisis de nutrientes del suelo, y la razón es muy sencilla. Realmente los suelos no son homogéneos. Si en la cosecha anterior estuvimos fertilizando más o menos parejo homogéneo todo el predio, y al final de la cosecha estuvimos disqueando y moviendo la tierra, pues lo que estuvimos haciendo con esas acciones de labranza es precisamente mover de posición los nutrientes. Entonces, al momento de llegar a la siguiente siembra, la aplicación o los nutrientes disponibles en el suelo, pues no son los mismos, o sea, no es homogéneo. Por lo que si en una muestra a un pie de distancia de otra puede ser diferente en un 100%, o sea, si tomo yo una muestra aquí y después tomo otra muestra, puede haber una gran diferencia. Por lo tanto, no existe una ubicación adecuada en relación con los emisores y los troncos de la planta para obtener una muestra representativa. El tema es en dónde saco la mejor muestra o en dónde puedo tomar una muestra representativa, pensando en cultivos de perennes, vid o algún árbol que tengamos perenne, ¿en qué parte va a ser representativo? Bueno, pues realmente es complicado definir esto, ¿no? Se pudiera encontrar el mejor sitio, pero es complicado tener una muestra representativa, a menos que sea una muestra compuesta y bueno, y aún así. Si los análisis de suelo muestran que hay, por ejemplo, si los análisis de suelo muestran que hay 100 libras de nutrientes por acre, pero el suelo mojado es solo un 40% del volumen del suelo, pues solo hay 40 libras de nutrientes disponibles. Entonces tiene que ver también la humedad y una serie de factores. Por tanto, no es suficiente evidencia o no es suficiente únicamente eh, tomar como referencia el análisis de suelos. Es una buena referencia, pero no lo es todo. Hay que complementarlo con otros análisis. Lo que tenemos en esta lámina son dos imágenes en donde se representa la salinidad del suelo, la tendencia de la salinidad del suelo en goteo o microaspersión. Y esto es indicativo de las tendencias de las concentraciones de nutrientes. En la imagen izquierda vemos información de riego por goteo y podemos ver cómo no es uniforme la distribución de la salinidad. Si nos vamos a la imagen de la derecha, de igual forma no hay un patrón de comportamiento uniforme. De la derecha es unos cultivos de pistachos de árboles, son unos árboles. Es información que se estuvo tomando en campo y no necesariamente se comporta como la literatura cita. Aquí vemos que no hay un patrón, es desuniforme la tendencia. Entonces, con esto podemos sacar una primera conclusión, que hay que confiar más en el estado nutricional de las plantas. Lo que nosotros tengamos en el suelo pues nos va a dar alguna idea, pero esto no puede ser definitorio para concluir de que esto nos pudiese indicar el estado nutricional del cultivo. No es así, y con estas imágenes puede quedar un poco más claro de lo que estamos comentando. En las siguientes diapositivas se va a estar presentando alguna información general sobre algunos temas. Y bueno, no se espera que se memorice los detalles de los requisitos de fertilizantes, de la absorción de nutrientes para cada cultivo. Solo es una referencia y realmente lo valioso es saber en dónde está la información y utilizarla cuando la necesitamos, pero sí debemos de tener nociones de en dónde encontrarla y de qué es lo que estamos buscando. Bien, vamos a comentar algo sobre el nitrógeno removido en la cosecha. Ya se ha dicho algo en algunas láminas previas. También se va a comentar sobre partición del nitrógeno. El punto número 3 que vamos a estar abordando es absorción de nutrientes a lo largo del tiempo
Y por último, unos ejemplos de prácticas de fertilizantes. Eso es lo que vamos a estar comentando en las láminas subsecuentes. En lo que respecta al tomate para proceso o para procesamiento, tenemos números variables. Hay un gran rango de estos números que se reportan en lo que respecta a nitrógeno removido en la cosecha. Y podemos ver que va desde 2.7 hasta 3.9 libras de nitrógeno por tonelada de tomate cosechado. Realmente es, es un rango muy amplio el que se reporte. Bueno, esos son los números que se tienen registrados. Aquí tenemos una imagen muy interesante sobre tomate para proceso o para procesamiento en relación a cómo se distribuye el nitrógeno en la parte superficial cuando una vez que es cosechado el tomate. Vemos que el 70% se encuentra en el fruto del tomate, ahí es en donde se va el 70% del nitrógeno y el otro 30% se queda en las hojas y en los tallos. Reitero, esto es nada más en la parte superficial, así es como se comporta los contenidos de nitrógeno removido. En lo que refiere a la absorción de nutrientes a través del tiempo para el tomate, para proceso o procesamiento, tenemos aquí un par de gráficas interesantes. La del superior derecha se refiere a la absorción de cultivo de estos fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasio, NP y K. Entonces, los cultivos o el cultivo los estaría absorbiendo en los tiempos que indican la gráfica. Y aquí se refiere a días después del trasplante. Usualmente el tomate pues, no es siembra directa en semilla, lo que se hace es se genera en las casas de germinación la plántula que se requiere, se acondiciona y después se lleva a campo, ¿no? Particularmente si son semillas muy caras. En fin, una vez que están trasplantadas en campo, en estos tiempos más o menos es cuando se empieza a absorber en tantas libras por acre, de acuerdo a la gráfica. Entonces, si está considerando utilizar fertirrigación proporcional, pues aquí ya es interesante tratar de empatar o hacer coincidir estos dos conceptos. Si sabemos cómo va a estar siendo la absorción de nutrientes en el periodo determinado, 20, 40 días, 60 días, y podemos fertirrigar proporcionalmente, entonces podemos empatar los flujos y la cantidad de fertilizante a aplicar con la evapotranspiración del cultivo. Y ahí pudiera ser algo bastante interesante. Y en la tabla inferior está información general sobre tasa de absorción de nitrógeno por etapa de crecimiento y ahí presenta 4 etapas de crecimiento y más o menos nos da números generales en duración de semanas y el nitrógeno captado en libras por acre por semana. Los números, son cifras generales que nada más nos pueden servir como alguna guía general. En esta lámina lo que tenemos es información de la condición nutricional para tomate de procesamiento y es información general sobre análisis de tejidos de tratamientos de fertilidad con cifras adecuados y excesivos. Podemos ver, por ejemplo, en estas tres columnas que estoy señalando en medio, bueno, eso se refiere a peciolos, cuando se hacen análisis de peciolos, y en las dos primeras del lado izquierdo vienen partes por millón, y la tercera habla sobre potasio en porcentaje. Y la de la extrema derecha se refiere a porcentaje en hojas enteras y de igual manera nitrógeno, fósforo y potasio. Trae dos etapas de crecimiento, de floración temprana y plena floración. Y nos da 3 niveles distintos: fertilidad adecuada, excesiva y fertilidad suficiente. Bueno, esto es algo de lo que cuando hacemos análisis, usualmente esto es lo que andamos revisando, a ver cómo estamos de fertilidad del cultivo. De ahí la importancia de no quedarnos únicamente con la referencia que pudimos haber tomado en el suelo que mencionamos en las láminas anteriores. Algunas de las prácticas observadas en el tomate para proceso o para procesamiento es de entrada mantener altos niveles de nitrato y potasio
hasta la etapa previa a la floración. Y aquí es importante tener un buen equilibrio y no excedernos en la aplicación de nitratos para que no haya mucho nitrógeno y no excedernos en la aplicación de humedad. Esto pudiese ocasionar que el tomate esté un poco blando, que no tenga consistencia y entonces podría ser rechazado o no apto para el proceso. Entonces hay que tener cuidado en no excederse en esa etapa. Ajustar semanalmente el programa general de fertilización basado en análisis de peciolos o de las hojas. Hay que estarlo revisando constantemente para ver cómo se va comportando y hacer algún ajuste que se requiera, ya sea a la alza o bajarle un poquito dependiendo de lo que nos den los resultados y nos recomiende nuestros técnicos. Para el tema del trasplante es muy común usar el 132 o el AN20 si el clima es frío, y recuerden que cuando los cultivos cuando son jóvenes y que las raíces son jóvenes, no tienen suficiente enzima para procesar el nitrato y demás, amonio. Y entonces esta es una buena fuente en donde la plántula puede tomar rápidamente el nitrógeno que necesita y hacer sus funciones. De ahí que es muy utilizado. Hay otro fertilizante, el KTS, que es comúnmente utilizado para suministrar potasio, es potasio y azufre. Y debido a que su acidez también ayuda a liberar fósforo en el suelo, necesitamos que si tenemos suelos básicos con pH mayor de 7, hay que ayudarle a bajar el pH para que sea más ácido, y entonces nos ayuda a liberar fósforo. Entonces tiene ahí alguna doble función. Y evidentemente no olvidarnos de otros elementos como son el boro y el manganeso, estarlos monitoreando. Bien, aquí tenemos información sobre almendros, un ejemplo que vamos a tomar, qué es lo que sucede y que también pudiera aplicar para otros árboles deciduos que pierden el follaje durante el otoño, el invierno, y se refiere a lo que venimos comentando de la absorción de nitrógeno. Para este caso, para huertos saludables con rendimientos medios a altos, hay una tasa de remoción de alrededor de 68 libras de nitrógeno por cada 1000 libras de rendimiento de almendras, es el comportamiento. Pero no nada más se está removiendo o debemos de considerar lo que se remueve en la cosecha, sino además de esto, adicionalmente se requiere por año para crecimiento vegetativo de estos árboles, y que tiene que ver con los troncos, las raíces y las ramas, es de 20 a 40 libras de nitrógeno por acre por año. Esos son los requerimientos que se tienen para ese tipo de árboles perennes. Siguiendo en el caso de los almendros, el ejemplo de almendros, tenemos esta gráfica de pastel en donde se representa la partición del nitrógeno, cómo está conformado dentro del árbol. Una buena parte se va a las hojas, tenemos una parte considerable, tal vez de los más considerables serían ramas, raíces y los frutos. El tronco es la parte menor, pero bueno, esto es solo para tener idea cuál es el comportamiento del nitrógeno en este cultivo. En esta gráfica tenemos la absorción de nitrógeno a través del tiempo de almendros, con el mismo caso, y podemos ver cuál es el comportamiento en el tiempo del consumo acumulado de nitrógeno por cada 1000 libras de grano cosechado, de almendro cosechado. El consumo está en libras de nitrógeno. Y vemos que tenemos días, y dice en las X, en la parte de abajo de la gráfica, el tiempo está en día juliano. Se usa mucho esta nomenclatura porque es muy sencillo de graficar y de explicarse. El día juliano normalmente, el año juliano tiene 365 días normalmente, y el día 1 es el 1 de enero del año. Así es de que aquí estamos viendo que iniciamos con el día 60 y concluimos en el día 240, y estamos viendo el consumo que se tiene de nitrógeno. Y bueno, esto de acuerdo a la información que se tiene, pues es de un árbol con un buen rendimiento,
y esto en relación a poder expresar cuáles son los consumos acumulados de nitrógeno a través del tiempo para este caso en particular. Vamos a revisar esta gráfica que me parece muy interesante, elaborada por el Dr. Charles Burr del Cal Poly, en donde nos explica la absorción de nitrógeno asociada con la evapotranspiración, siguiendo con el tema de los almendros. Y nos dice que de alguna manera es predecible en California, y tiene dos fórmulas de proporciones diferentes o de proporción diferente. Una antes del día juliano 130 y otra después. Vamos a la gráfica de la parte derecha. Tenemos la escala en días julianos en las X, y en la parte vertical estamos viendo que tenemos aquí en esta sección tenemos el consumo de libras de nitrógeno por cada pulgada por día de ET, de evapotranspiración, por 1000 libras de cosecha de grano. Entonces, lo que hizo el Dr. Burr es graficar. La línea azul es la información que se generó en campo. Vemos que desciende del día 30, estaba en 6.9, creo. Descendió hasta más o menos hasta 1.8, 1.9 en el día 135. Y después se quedó constante, y para el día 230 descendió un poco a 1.1 tal vez. Pero tomó de una manera muy sencilla tratar de tener dos segmentos de recta, y el que es la línea anaranjada, que va de cerca de 7, baja más o menos relativamente constante hasta cerca de 2 en el día 130, y después se queda constante. Bueno, eso significa que la fertilización proporcional de nitrógeno será más o menos predecible. Y si tenemos un sistema de riego proporcional en donde podemos calibrar el sistema para que aplique la cantidad de fertilizante que necesitamos o que requerimos en distintas secciones de nuestro predio, porque no siempre o no necesariamente las secciones de riego son iguales, entonces hay que irlo ajustando. Y si tenemos esta información del consumo en relación al ET, a la evapotranspiración, entonces podemos ir ajustando la aplicación de nitrógeno. Esto pues nos va a ahorrar dinero y nos hace mucho más eficientes en el uso de nuestros fertilizantes, particularmente el uso del nitrógeno. Esto yo creo que con un buen manejo de riego y con una buena información de evapotranspiración podemos tener muy buenos resultados. Al igual que sucede con el tomate, en el caso del almendro, las tasas de absorción de fósforo y potasio son similares a los del nitrógeno. Y tenemos en la lámina que otros valores de cosecha basados en 1000 libras de almendras son aproximadamente lo siguiente. Para el caso del potasio, que es la K, 82 libras de potasio equivalen a 99 libras de K2O. Así es como se expresa, entonces nada más hay que hacer ahí la relación para hacer la conversión. Y en el tema del fósforo, 8 libras de fósforo es equivalente a 18 libras de P2O5, que es más o menos como 2.2, 2.3 ahí la relación. Así es como se expresa en estas unidades. Nada más hay que revisar la literatura, otros valores para la conversión de estas unidades. Respecto de las prácticas observadas de fertilización, definitivamente estas han ido mejorando durante el tiempo. Hace muchos años era común solo utilizar o ver mayormente el uso de fertilizantes sólidos. Y bueno, cada vez el tema de la fertilización se ha ido incrementando, particularmente en California. Y vemos muchos fertilizantes líquidos, y lo deseable es ver operaciones como la que tenemos aquí en la imagen, en donde tienen distintos tanques para cada uno de los fertilizantes, lo que es la condición ideal para no mezclar fertilizantes o sacar un fertilizante y después meter otro. En este predio, en esta operación, tienen
fertilización proporcional, tiene inyectores proporcionales, entonces esto les permite utilizar un inyector para cada fertilizante, aplicar la dosis correcta y evitar mezclas de fertilizantes que pudieran ocasionar algún problema. Entonces se invierte mucho, o en ocasiones los productores hacen grandes inversiones en fertilizaciones muy sofisticadas de múltiples fertilizantes simultáneos, como el que vemos en esta gráfica. Y si el cultivo es de alto valor, pues evidentemente el productor tiene más razón para hacer inversiones en tecnología como la que tenemos en la imagen. En relación a la fertilización en almendros, hay algunas prácticas comunes que hay que seguir. Desarrollar un calendario estimado para la fertilización durante toda la temporada. Es importante tener este calendario para darle seguimiento y sobre todo para hacer los presupuestos y demás que usted conoce bastante bien. Muestrear el nitrógeno en hoja y o peciolo en el mes de abril. Es importante esto. Y también muestrear fósforo y potasio y micronutrientes en pleno verano. Esto no es tan intensivo como en el tomate, por ejemplo, pero sí hay que hacerlo en distintas temporadas del año para conocer el estado nutricional del cultivo y saber que no tenemos problemas primero en la floración, en el llenado del fruto y todo lo que usted conoce. Bien, con esto damos por concluida la información del video número 5 que tiene que ver sobre fertilización. Les recuerdo que hay más videos disponibles y les invito a que entre a la página de internet del ITRC, que es www.itrc.org. Ahí va a encontrar mucha más información de utilidad de este y otros temas. Puedes cargar información gratuita, está el libro de fertilización y hay más videos que complementan al libro de fertilización. Gracias por su atención.